al Espíritu Santo de Dios que llene esta casa. Que llene esta casa. Vamos a decirle a nuestra Vale que le suba un poquito a ese fondo precioso que hay en esta hora, para que cada uno hoy incline su cabeza, sus cervix, inclínela. La palabra del Señor habla que un corazón contrito y humillado el Señor nunca lo rechaza, pero el altivo le mira de lejos. ¿Sí? Entonces, mis amados, hoy yo te invito que así como tú bajas tu cabeza, tu cervix, también hoy tu corazón lo inclines a Él y le digas: Espíritu de Dios, llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar. El Señor Jesús le decía, los discípulos estaban tristes porque Él se iba, y Él les decía que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Y el Espíritu de Dios siempre ha estado, Él es eterno. Y dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu, dice la palabra, fue el que resucitó al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo inicia su ministerio diciendo: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y no es un poder solamente, es una persona que tiene poder. Tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, tiene poder para hacernos libres, tiene poder para convencer, tiene poder para enseñar, tiene poder para consolar, tiene poder para abrazarte. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Y para que haya libertad, Él tiene que moverse. Él está dentro de ti. Él está dentro de ti. ¿Cuánto lo crees? Porque tú le recibiste. ¿Por qué? Porque cuando creíste en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Él está aquí. Y cuando hay unción, entonces hay un efecto de poder. Se pudren los yugos, se pudren las ataduras. Amén. Y yo no sé tú con qué estás luchando. ¿Cuál es tu lucha en este tiempo? Y dígale al que está a su lado: ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? Y les cuento que yo tenía una lucha en la alabanza. No sabía si escuchar a Vale por aquí o escuchar la pista ciega. Era una pista ciega, ¿sí se dieron cuenta? Era ciega, entonces tenía un montón de ver cómo avanzaba la pista. Y yo decía: Señor, escucho a Vale, escucho la pista, a Ruby. ¿Sí? Y mire, y en medio de uno llenarse de tanto argumento, uno se paraliza. ¿Sí? Y no fluye en el propósito de lo que el Señor quiere traer. Y el Señor me da una palabra que primeramente me ha ministrado mucho. En este tiempo me ha ministrado. ¿Sí? Y el Señor nos compara como un edificio. Haga de cuenta un edificio. Y el edificio tiene bases, columnas. Abajo tiene un sedimento de piedras para que sea firme, para que no se caiga, ¿cierto que sí? Y el Señor también nos compara como una casa. Y dice que nosotros debemos estar sobre la roca, ¿cierto? Que fundemos nuestra casa sobre la roca. Porque una casa que está sobre la arena y la que está sobre la arena y la que está sobre la roca, le viene la misma prueba, los mismos vientos,
¿Qué más? Los mismos que huracanes, los mismos golpes y ráfagas con ímpetu, huracanes, ¿sí? Las dos por igual. Pero había una diferencia entre esas dos casas, la de la arena y la de la roca, en donde estaban siendo fundadas, donde se estaba construyendo. Y dice que la de la arena tiende a ceder, ¿cierto que sí? Tiende a ceder. Y recuerdo que hace ya unos años vimos a acompañar a una familia. Ellos quieren comprar una finca, ya la compraron. Allá están Daniela y su familia. Sí, y recuerdo que fuimos a ese terreno y era arenoso. Yo decía, no, esto aquí con un ventarrón, una cosa, esto se va. Porque la arena, porque se veía la arena cuando caía. Para acabar de ajustar esa, tenía carretera abajo, carretera arriba, pasaban las tractomulas y la finca medio temblaba. Y decía, no, qué riesgo. ¿Sí? Entonces, pero la palabra nos dice que construyamos ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús. Pero ¿saben? Los materiales de ahí para adelante, de esa casa y de ese edificio, los vamos poniendo junto con Él, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajen los edificadores. Él va poniendo y te va poniendo los ladrillos. Y el pastor ahorita hablaba de que cuando somos niños espirituales tomamos lechita espiritual. Por eso cuando yo veo una persona que hace videos y juzga las iglesias y juzga a los pastores y se va en contra de los pastores así fuerte, yo digo, es nuevo. Yo le pongo el chulo, es nuevo, porque no conoce nada. ¿Sí? Empieza a juzgar, empieza a criticar, empieza a creer que su doctrina es mejor que la de los demás. Yo apenas lo veo nuevo, a no decirle inmaduro. ¿Sí? Porque el reino de los cielos va en avanzada. Usted va creciendo, entonces usted dice, ¿cuándo voy a predicar para poder crecer? ¿Usted cree que pararse acá es crecer? ¿Sí? Había una encuesta que hablaba un pastor acerca de pastores que se suicidan. ¿Qué? Yo me quedaba así, ¿eso puede pasar? De pastores que se divorcian y de iglesias que están siendo cerradas. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Acaso quiero el éxito? Para ir al éxito de aquí, les cuento, hay que coger una buceta. Y queremos ir al éxito sin coger la buceta. Hay que coger la buceta, ¿o no? Y si usted quiere un éxito de algo, dice la palabra del Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tú eres formado de rodillas. Tú eres formado en su presencia. Tú eres formado ahí. ¿Sí? Por eso yo no abro mis puertas, Él me las abre. Y yo he vivido un evangelio con mi esposo, un evangelio de avanzadas, en la madurez, en todas las áreas. En las áreas espirituales, en las áreas del matrimonio, ahora como padres, en todas las áreas. Y en todas está Jesús. En la economía, ¿cómo es? En la paz de la casa, en todas las áreas hemos visto la mano de Dios. Sí, porque usted no solamente le entrega una parte a Dios y esconde la otra. Por eso Él dice que está a la puerta ahí, llama. Y el que abre, entonces Él podrá entrar y cenar ¿con quién? Contigo. ¿Con quién? ¿Con la empresa de Tigo? ¿Con quién? Conmigo. ¿Sí? Y Él quiere tocar muchas áreas. Y una de las áreas que el Señor estuvo tocando a mi vida en este tiempo fue el temor. Diga conmigo, el temor. El temor.
fue el temor, es la área que él estuvo tocando en este tiempo. Y les cuento, uno a veces piensa que ya va llegando a la oreja de Cristo porque es la vara que nos pone. ¿La vara de qué, pastora? La medida de estatura, de madurez, donde tú debes llegar, se llama Jesucristo. Y yo la veo muy alta. Aún Pablo, ya viejito, decía: he acabado la carrera, he terminado la fe. Sí, pero todavía no pretendo haberlo alcanzado. Seguí. Y nosotros seguimos en un camino, en el camino de esa fe. Amén. Amén. Y vamos. Quiero hablarles acerca del temor. El Señor me da un título para los que les gusta anotar. Y me decía: deshaciéndonos, dice así, deshaciéndonos del temor que nos paraliza. ¿Cómo se llama? Deshaciéndonos del temor que nos paraliza. Entonces, ¿qué es paralizar? ¿Quiénes jugaron de chiquitos? Yo no sé, los más nuevos, los más jovencitos no solamente saben del celular. Pero nosotros jugamos a congelado. ¿A quién jugó congelado? Ay, sí, la mayoría sabe. Entonces, que congelado consistía de que era especie de que te iban a perseguir y había uno que era como el maligno, que tenía el poder de congelar. Y había otro grupo que era de 5, de 10, no sé, del equipo que hiciera. Y había uno maligno. ¿Sí? Entonces, ese maligno decía: bueno, vamos a salir a jugar congelado una. Y contaba, y iba corriendo. Yo como que siempre fui mala porque yo iba con congelado. Usted, la dinámica era que cuando lo congelaran, usted quedaba como quedara. ¿Sí? El ojo abierto, la lengua afuera, bueno, ¿sí? Esa era la temática y usted quedaba ahí hasta que otro compañero viniera y le dijera: descongelado, y usted corría congelado. ¿Sí? Entonces, traigo a memoria este juego, este jueguito chévere que jugamos, ¿cierto? Para recordar que así también el temor muchas veces nos dicen congelado y forma en nosotros una parálisis espiritual. Usted queda paralizado, ¿sí? Porque viene este temor. Y quiero hablarles que el temor y el miedo pueden ir un poco de la mano, sin embargo tienen una diferencia, porque el miedo es una emoción básica, ¿cierto? Una emoción. Dios puso las emociones en ti. Dígale al que está a su lado: tú eres un ser emocional. Pero las emociones maduran, ¿sabían que también maduran? ¿Sí? Y eso hace parte de que nosotros crezcamos, ¿amén? Entonces, el miedo es una emoción natural que surge ante un peligro, ¿sí? Que surge ante un peligro. La otra vez me vi un video de una chica que se iba a tirar de un puente, como esos, una cosa que los amarran y ellos rebotan, ¿cómo se llama eso? Bungee. Y es un puente y le tocaban pues el arnés, no bien, ya está segura, y ella se tiró, ¡ay! Pasó de largo y cayó de cabeza allá en el río. Pero según los que quedaron paralizados viendo eso, ella salió de las aguas, no sé si murió o qué. ¿Cierto? Pero mire, se tiró confiada porque había algo que le iba a sostener. Si no tuviera algo que la fuera a sostener, se hubiese tirado, ¿no? ¿Cierto? No se hubiese tirado. Esperemos que esté vivo. Jesús. Pero el miedo, ¿sí?
nos protege de un peligro. Y el miedo es bueno, ¿sí? Porque te lleva de cierta manera a protegerte de algo. Pero el temor, a diferencia, es un sentimiento. ¿Es un qué? Sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Es algo que es más duradero y fuerte, ¿sí? El miedo es momentáneo y circunstancial, pero el temor es ¿qué? Duradero, porque es un sentimiento que ya lo tiene ¿dónde? En la mente y en el corazón, ¿sí? Por otro lado, voy a leer algo aquí. Perdón. El temor puede ser sutil y persistente. Se relaciona con la anticipación de un peligro. Mire, el miedo es circunstancial porque usted ve, digamos, usted se va a pasar un semáforo y ya está en verde y un carro a todo usted, ¡ay! Se devuelve. ¿Cierto que sí? Usted lo detectó en el momento. Pero el temor no se detecta. ¿Por qué? Porque el temor siempre es a algo que usted no conoce. El temor fue provocado por algo, pero también el temor tiene que ver que es provocado por algo que usted no conoce. ¿Sí? Entonces ese temor, mis amados, cuando venimos acá, nos aceptamos a Cristo, ¿sí? Muchas veces nuestro fundamento de esa casa, decimos que amamos a Cristo, pero ahí vamos mezclando esos adobes con temor y le echamos la mezcla. Yo estoy haciendo el ejemplo de la construcción y le echamos un poquito de temor y empezamos a construir sobre el temor, ¿sí? Sobre nuestros temores. Y mire, y esos temores vienen presentándose o se van construyendo en nuestro ser, ¿sí? Desde que somos concebidos y de la manera en que fuimos concebidos. Y yo podría decir que el 80, digamos, vamos a correrlo un poquito, el 80% de nosotros no fuimos deseados. Fuimos como un accidente, un desliz, ¿sí? No fuimos planificados. Y la mayoría que somos aquí primogénitos, por lo general, yo no sé Satanás qué tiene con el primogénito, pero se la monta cuando van a nacer. Como sea lo quiere matar. Y todas las que han tenido aquí primogénitos tienen una historia fuerte. ¿Fuerte o no? Estos días hablaba eso con Andreita. Sí. Y las mamás alcen las manos quienes tuvieron una historia fuerte con un primogénito. Que el primogénito que usted tuvo 38 horas de parto, que no quería salir, que una le dio preeclampsia, que como es que ese muchacho venía volteado, que tenía el cordón aquí, y es un poco de cuento. Que no estaba que el doctor, que no, es un montón. ¿Se escuchan? Historias fuertes de los nacimientos, ¿sí? Pero desde ahí, mis amados, empezamos nosotros con ese temor. Y sabía que cuando nosotros vamos a dar a luz, nuestro cuerpo se prepara, ¿cierto que sí? Nos dilatamos, nuestra vagina se dilata, nuestras caderas se anchan, nuestro cuerpo se prepara para que venga ¿qué? Un nacimiento, para dar a luz, ¿sí? Pero usted sabía que el bebé también se prepara, ¿sí? Usted se imagina él allá todo chévere, en esa agüita todo chévere, y de esa mamá que todos los días voy a caminar y el bebé ahí en esa agüita. Aguay, ¿sí? Y de repente el bebé, ¿qué está pasando?
Unos dolores acá la mamá. ¿Sí? Y el bebé entonces también se prepara y él hace fuercita, ¿sabía? Él se empuja y él hace esa fuerza para nacer, para salir a lo desconocido. Entonces vemos a ese bebé llorón, ¡guau! Ese pelado sí es llorón. Cállate, justo ayer iba en la buceta, una mujer tenía 5 niños. Yo, Dios mío. Y le pegaban, cállate, cansón. Y el bebé quería paz, él quería tomarse su seno sin que su mamá estuviera viendo TikTok, quería ir pegadito de su chancletita, no sé. ¿Sí? Y entonces ella era con un escándalo en la buceta, ¡cállate! Yo era como tragaba en serio, Dios mío bendito. Gracias porque solo tengo. ¿Sí? Pero miren, entonces empezamos en esa formación. Y psicológicamente estos temores, estos sentimientos negativos, ¿sí? Porque el temor, ¿cómo es? Tiene 2 caras. ¿Aló? El temor tiene 2 caras. Está el temor bueno y está el temor positivo y está el temor ¿qué? Negativo. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es ¿qué? ¿El temor a quién? A Dios. A Dios. O a Dios. ¿Cierto? Entonces digamos, si usted va a pecar, usted siente ese temor y usted dice, Espíritu Santo, esto es tuyo. Porque usted hay algo que lo retiene. Y es el temor no ir a embarrar por usted mismo, sino es porque usted le teme ¿a quién? A Dios. Porque sabe que Él es un Dios bueno, pero Él también es un Dios, es un fuego ¿qué? Consumidor. Pero el temor a Jehová no es, Señor, no me mates, no me castigues, Señor, y se va a esconder y se va a meter entre un armario hasta la venida de Él. No es así. Es ese temor reverente. El temor a Jehová es reverente. Usted le reconoce lo que Él es. Ese es el temor a Jehová. Y para usted construir un temor a Jehová, usted debe conocerlo, ¿o no? O las que tienen ya novio, todavía no, las chicas no, chiquiticas, ¿cuál novio ni qué nada? ¿Sí? Usted cuando se enamora confía en esa persona. Usted no se casa pensando que le van a poner los cuernos, ¿no? ¿Cierto que no? Usted se casa confiado. Es más, la mujer se visualiza ya viejita. Ay, hola, mi hijo, préstame tu chapa, yo te presto la mía. Sí, uno sueña con eso. Bueno, yo no sueño con la chapa, pero sí sueño de viejita. Sueño de viejita con mi esposo. Uno no está pensando, ¿sí?, de que él va a venir con sus cosas, y uno tampoco se mete en eso, ¿no? Esas películas. ¿Sí? Entonces, mis amados, me hicieron perder esos chistes. Entonces, el temor bueno es el temor que a la justicia de Dios, ¿sí? A lo que Dios ama. Ese es el temor al Señor. El temor al Señor es la obediencia a Él, es el respeto a Él, es de mirarlo como un Dios excelso, maravilloso. Es el temor a Jehová. Ese es el verdadero temor. Sí, y a veces, ¿saben? Como iglesia vamos perdiendo el temor al Señor. Y hoy me permito una cosa, mañana me permito 2. Y ojo con el pecado, porque una cosa es que usted peque por ignorancia y otra cosa es que usted peque por elección. Y cuando es por elección, la palabra en 1 de Juan dice pecar deliberadamente. Y cuando nosotros pecamos deliberadamente, nos constituimos enemigos de Dios. Y el Señor dice que somos hijos de Satanás, porque las obras de Satanás ¿qué? Hacéis. Amén. Y ojo, que hay pecados que usted hace, pero hay otros pecados que están en el carácter pecaminoso, que ese se le llama obra de la carne, ¿cierto que sí? Y hay otros que son diferentes,
Como que los más fuertes, robar, matar, ¿cierto? Los de la ley. Pero los de la carne, ese de que usted chismosea, ese de que usted está hablando mal de la hermana, ese que usted viene a la iglesia y dice, Señor, te amo, y te odio a la otra que está al lado, ¿no? Vamos a ponerle un nombre que nadie tiene. Enriqueta, te odio, Enriqueta. Hasta sale Enriqueta, conmigo no se meta. ¿No? Entonces, yo traía una actividad aquí, pero no tenía que traer una cuerda y no la traje. Sí, pero tengo aquí a Taylor. Venga, Taylor, venga. Usted está adelante, usted va a ser hoy como es el que me va a ayudar. Venga, pues. Quiero dar un ejemplo. Por aquí. Esperamos que el pastor traiga la cuerda. ¿Sí? ¿Esperas conmigo? Este que es más visible, pastor. ¿Me pasas? Transparente. Ay, esto está bueno. Va a pegar. Miren. El temor, hágale manitos así. Usted llega a los pies del Señor así. Y cuando usted se deja de alimentar de las cosas del Señor, se deja alimentar del temor, el temor va haciendo esto, mira. Y lo va apretando cada vez más. ¿Cierto? Cuando ese temor te va apretando, al mismo tiempo tú vas perdiendo la razón. La razón, ¿cierto? Voy perdiendo la sabiduría. Y cuando esta parte se nubla, se tapa, ¿sí? Entonces el enemigo puede echar mano de mí. ¿Sí? Entonces el temor negativo puede ser una puerta ¿qué? ¿Cuánto saben? Una puerta abierta. ¿A quién? A los demonios, a Satanás, ¿cómo es? Su ejército demoníaco, ¿no? Y venimos a la iglesia. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Sí? ¿Usted ama a Cristo? Sí, no ama a Cristo. ¿Sí? Y sabe, y estar así es lo contrario. Es lo contrario. Esta es la fe y este es el temor. Entonces, ¿qué es lo contrario a la fe? Y cuando usted está así, ¿qué está pasando con la fe? La estancó totalmente. Totalmente. La apagó. Usted está paralizado. ¿Sí? Entonces vengo a la iglesia así. A veces oro así. A veces leo la Biblia así. A veces escucho una prédica así. Y no está pasando nada. No está pasando nada. Y la misericordia de Dios empieza poco a poco. Poco a poco. Pero yo necesito identificar cuáles son esas puertas abiertas del temor para poder ser verdaderamente libres. Y eso es lo que Dios hoy quiere traer. Denle un aplauso aquí a Gracias, gracias. Pero yo voy a casa. Está bueno. Y el temor se refleja en dos maneras.
Entonces entendíamos que el temor es lo contrario ¿a qué? A la fe, ¿cierto? Pero también se refleja de dos maneras en nuestra vida, ¿sí? Y se refleja a nivel físico y espiritual. Y vamos a hablar del físico cuando hay temor en nosotros. Cuando hay que una raíz de temor. ¿Por qué es raíz? Porque ella viene creciendo, ¿cierto que sí? Como una planta. Cuando una planta, ustedes han visto cuando se sube un andén porque esa raíz está muy grande de esos árboles gigantes, ¿cierto? Y usted ve que hay raíces inmensas en esos árboles inmensos. Y es como una raíz y ella va metiéndose por toda parte. Así se va metiendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Sí, porque físicamente atamos a Taylor y sus ojos, sí. Faltaron los pies, Taylor. Véngale a todos los pies. ¿Sí? Y eso nos va atando cada día más y nos va jalando. Y se refleja de dos maneras. Y quiero la primera hablar de la forma física. Y de la forma física, mis amados, es que nos trae ansiedad. Ansioso, ¿cierto que sí? ¿Cuántos se han sentido ansiosos? Otra de las cosas físicas, ay, perdónenme, estoy como lo troqué. Olvídense el ansioso, déjenlo ahí para la parte espiritual. Se refleja, perdón, en la parte física, en la aceleración del corazón. Y usted dice, ay, yo creo que tengo taquicardia. Tengo que hacerme un chequeo médico. Porque el corazón está que se me sale, tengo un pálpito, está que lo tengo aquí. Y el corazón allá abajo. Porque está afectando todo el sistema ¿qué? Nervioso. Y también se refleja como sudoración. ¿O cuánto les tocó salir a exponer? Yo recuerdo, Dios mío, para mí era una tortura. La profe decía, el próximo ¿cómo es? Semana, el día tal, hay, ¿cómo es? Examen, ¿ese qué es? Oral. Yo pasaba ni el chavo. Me daba la garrotera. Y salía yo. Podía estudiar y eso no me entraba. Y uno allá temblando. ¿A quién le tocó? Solo a mí. En mi época será que yo. ¡Qué susto! Gloria a Dios por los avispados que salían allá, el profe y no sé qué. Gloria a Dios por ellos. Otra cosa, tensión muscular. Usted siente una cosa así, ching, que le picó la espalda. Y tienes tú aquí como persona que carga bultos. Perdona ahí. Como bultero, ¿no? De allá de la minorista. Así lo tiene. Poderoso. Boteros, sí. Esa gente tiene músculo de tanto cargar cosas, pero no tiene músculo de la tensión que tiene. Pero son los músculos contraídos, ¿cierto? Otra cosa que nos da dificultad para respirar. A veces sentimos que nos falta el aire. Cuando tenemos algo aquí, mire, pendiente. Tengo pendiente, los pendientes. ¿Sí? Sobre todo la procrastinación. Cuando dejamos las cosas a mitad de camino. Otra de las cosas es, nos podemos enfermar como fiebres, vómito y daño de estómago. ¿Sí? A veces le tenemos miedo a hablarle a una persona. Y recuerdo que yo le tenía mucho miedo a hablarle a una persona, mucho temor. Y yo sabía que yo tenía que decirle a esa persona eso.
Y el día que se lo dijo, esa persona me miró así y me dijo, entonces, Yo no esperaba esa reacción. Yo lo que hice, pero me paro de ahí, ¿qué? Daño de estómago, ¿sí? Del temor que tenía. Tenía tanto temor que duré como unos 5 meses para recuperarme de ese temor, a tomar esa decisión que tomé. Me daba temor, me levantaba todos los días pensando que iba a tener el mismo temor, ¿sí? Por eso les cuento que Dios ha tratado en este tiempo en mi vida el temor. Amén. ¿Cómo vamos? No se me duerma. El que se esté durmiendo, pellizque al otro. Al contrario. ¿Sí? Bueno, y desde la parte espiritual o psicológica, ¿cómo se refleja ese temor, mis amados? En ansiedad. Ahí sí va la ansiedad, ¿cierto? Porque te afecta la parte espiritual. La ansiedad enceguece el entendimiento de lo que ahorita hacíamos el ejemplo con Taylor, ¿cierto? No hay entendimiento de la palabra. Se me olvida que me ha hablado el Señor y actuamos humanamente en todas las decisiones que tomamos. Y después estamos diciéndole, inculpando al Señor: Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué hiciste esto en mi vida? Y el Señor, digo yo que el Señor está allá arriba diciendo eso, ¿sí? Y el Señor, son tus decisiones, porque no me consultaste, porque te aceleraste, porque hiciste lo que querías, y después dice que era la voluntad de Dios. Y después te pasa algo malo y dice, es la voluntad de Dios. Y le achacamos a Dios hasta lo malo. Mire usted eso. Entonces el que viene y se levanta a medianoche y se va por una discoteca, siendo cristiano crispeto, vaya y le pasa algo y dice que era la voluntad de Dios. Y uno queda, ¿cómo así? Entonces el Dios ¿cómo es? Que te cortó la oreja y vuelve y te la pega. No, a Marcos se la cortó fue Pedro por sus malas decisiones, ¿o no? Hello. No es aló. Otra cosa, la procrastinación. Y hay una cancioncita por ahí: la procrastinación es mi culpa. Es una mentalidad rota. ¿Sí? Entonces, la procrastinación es que usted quiere hacer de todo y a la final no hace nada. Y sabe que tiene cosas pendientes. Las cosas pendientes traen ansiedad. ¿Cierto que sí o no? ¿O solo a mí? Traen ansiedad. ¿Qué más? Baja autoestima. ¿Sí? Baja autoestima, la baja autoestima. Mire, la baja autoestima es tan peligrosa que eso alimenta el temor al abandono de la pareja. Que usted se siente menos que su pareja. Y yo me casé de esa manera. Yo a veces miro la foto y yo lo molesto a él, viéndolo bien. Yo era más bonita que tú, le digo, yo lo molesto. ¡Qué feo eras! Le digo yo, eras así todo cariflaco, maluco, y yo era preciosa. Yo lo molesto a él. Aunque él dice que yo cada año le digo que es más lindo, pero es verdad. Pero no quiere decir que antes lo veía feo, sino que el Señor me reveló que yo era una mujer hermosa para que me amara. Amén. ¿Cuántas creen que son hermosas aquí? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Ay, no! ¡Al Señor! ¡Aleluya! ¿Sí? Porque a veces pensamos que el hombre está por encima de nosotros, y ese temor a que nos los quite, ¿sí? A que venga una chica por ahí y nos quite el esposo, ¿sí? Y ese temor a salir a un restaurante, ese temor a sentirme a la altura de ese varón que Dios me ha dado. Y sabe, había una persona que me alimentaba el temor en esa área. Me decía que si yo no era estudiada, que yo no estaba a la altura de mi esposo, que
Los dos nos llevamos solo 6 meses, que eso que las parejas que tienen casi la misma edad, la mujer se pone gorda, fea y vieja rápido, y que el hombre quedaba más bonito, pero me la tenía el rojo vivo. ¿Sí? Entonces, mire, Satanás siempre usa otras personas para alimentarnos el temor. Y en la escuela también, ¿cierto? Usted toda linda y allá nunca falta la que le dé, y bien maluquita, ¿no? Fea, qué feos cuadernos, qué fea estatura, qué fea no sé qué feo tu pelo. Y uno, y chiquitico. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? En lo espiritual, sensación de vacío, ¿sí? Nada nos llena. Mire, el temor también nos lleva a rechazar la prosperidad, ¿sabía? El temor nos lleva a no disfrutar y ser mal agradecido, porque usted no está viendo la obra de Dios. Usted nunca agradece lo que hay. Si hay arroz con huevo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, que este huevo sepa apoyo. Así le va a ser. Aunque el sabor de huevo es delicioso, con arrocito caliente y suero y barracones. Rico, a mí me gusta. ¿Sí? Entonces no nos deja disfrutar. Y yo pasé por eso. Yo iba a los centros comerciales y yo nunca entraba a los almacenes porque me daba temor, porque siempre pensaba, yo nunca voy a tener para comprar esa ropa. Hasta que mi esposo me decía, entre. Y yo entraba, qué lindo, pero eso así como... Sí, luego el Señor me enseñó, me empezó a honrar con personas que me regalaban cosas finas. Entonces soy merecedor. La última vez, ahora en abril, me regalaron una Dyson nueva, una máquina del pelo que vale 3 millones y pico. Yo no la quería. Y yo, ¿por qué no me dieron mejor la plata? Entendí que el Señor me quería honrar con eso. Amén. Amén, mis amados. Otra cosa, el temor también nos lleva a la soledad. Aunque usted cree que nadie lo quiere, que usted es un accidente del mundo, que su mamá no lo quiere, que su papá no lo quiere, que sus hijos no lo quieren, y la pastora también pasó por eso. Es verdad. Yo sentía que mi hija no me quería. Aquí está. Porque ella tenía un temperamento parecido al mío, entonces como chocábamos, yo decía, ella no me quiere. ¿Sí? Pero ya sé que ella me ama y es orgullosa de parecerse a su mamá. Te amo, mi amor. ¿Sí? ¿Qué más? Preocupación excesiva, que te preocupas por el mañana, te preocupas por un cáncer que no tienes, te preocupas por una enfermedad que no tienes, y tú mismo te empiezas a diagnosticarlo. ¿Aló? ¿Estoy hablando sola? ¿Qué otra cosa? Busca la aprobación porque es una persona que tiene rechazo. ¿Sí? Y queremos lograr cosas para que otros nos vean. Y en el cristianismo es al contrario. En el cristianismo el Señor nos dice, humíllate, búscame, cierra la puerta, lávate la cara cuando ayunes, cuando hagas vigilia. Sí, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Dale al pobre, pero no estés contando. Y en el Señor todo es así. Y el Señor dice, eres tuyo. ¿Por qué? Porque cuando yo me acostumbro a la aprobación de otros, yo no disfruto el poder de Dios. Yo no disfruto los milagros de Dios. Yo no estoy en gratitud, porque yo estoy esperando que el otro me apruebe. Y la pastora pasó por eso. Y recuerdo una vez que llegaron unos pastores invitados a una pared. Y recuerdo que yo bajé, pastora. Y la pastora me dijo, hola. Ese día yo lloré, porque ella abrazó a todas las demás.
Y yo lloraba ese día en el piso, cuando ellos ya se fueron, que cerramos la casa, vivíamos en la misma iglesia, y yo lloraba, ¿por qué la pastora me despreció? Y yo lloraba en el piso, y yo le decía, Señor, la pastora me despreció. Y el Señor me mostró que yo tenía temor a la aprobación. Y la próxima que ella vino me abrazó, cuando el Señor me hizo libre. ¿Quién hace eso? Nuestro Señor. ¿Cuántos se están identificando? ¿Sí? Vamos a ir. También están las fobias, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro Primera de Juan 4:18. Cuando estén ahí me dicen un amén. ¿Ya estamos todos ahí? Dígame amén. Ay, no están todos flojos hoy. Juan 4:18 dices, ¿sí? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿Qué es lo que va a echar el temor? Aquí yo le estoy dando una clave. Yo como usted le echo a esto marcador. ¿Qué es lo que va a echar fuera el temor? ¿Aló? El amor. No se me distraiga. ¿Qué es lo que va a hacer? El amor. ¿Pero cuál amor? El de Dios. El perfecto. El perfecto. ¿Sí? Y dice que porque el temor lleva ¿qué? En sí castigo. ¿Y qué fue lo que pasó con Moisés cuando golpeó la piedra? ¿Qué tipificaba la piedra? ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo Jesús, ¿cierto? Y la gente empezó a decirle que le diera ¿qué? Agua. Y empezó a ¿qué? Queremos agua. Y empezaron a quejarse y empezaron a exigirle. Y él en medio de ¿qué? En esa confusión y en esa ira, él golpeó la roca. Y la roca brotó agua. Pero por causa de haberla golpeado de esa manera, el Señor le dice, no entrarás ¿a dónde? A la tierra prometida. No entrarás a la tierra prometida. ¿Sí? Y dice que lleva en sí castigo. No busquen esto en el libro de Números 13 y 14. Más bien en Josué 1. Les voy a hablar un poco de Josué. No, voy a hablarle mejor de esto. Tengo esos dos ejemplos. ¿Sí? Nos habla de 12 espías. Cada uno de los espías era uno de la tribu, de cada tribu. ¿Sí? Y Moisés envía a reconocer la tierra que el Señor ya les había prometido. Y solamente habían pasado ¿cuánto? 40 días. Y ya estaban ¿a qué? A un pasito a la tierra prometida. ¿Cierto que sí? Y envían los 2 espías. Ellos demoran 40 días reconociendo la tierra, mientras los otros esperan a los espías, porque eran espías, porque tenían que entrar infiltrados. Iban a una tierra de enemigos a mirar cómo era esa tierra. ¿Sí? Y regresan los 12, pero 10 de ellos dicen que allá habían ¿qué? Gigantes. Y que ellos eran como pequeñitos. Y que se iban allá, los iban a matar. ¿Sí? Pero solo 2, que era Josué y ¿quién? Y Caleb, dijeron que ¿qué? Que se podía conquistar, porque el Señor les iba a dar la victoria. ¿Sí? Y aunque en nuestra vida haya gigantes de temor, el Señor nos va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Sí? Y miren, y por causa de los 10 espías vino temor sobre el pueblo.
Y empezó la queja y dijeron que mejor era que se hubiesen quedado ¿dónde? En Egipto. Empezaron a añorar su viejo hombre. Y saben, para que una persona que está en el evangelio retroceda es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Y cuando el amor de Dios no es perfeccionado en tu corazón, tú añoras tu vida de esclavitud. Y viene el enemigo y empieza a decirte: es que Cristo, mire, desde que yo estoy chiquito predican que Cristo viene, no ha venido. Mi abuela, que ya se murió hace tantos años, predicaba que Cristo iba a venir y no ha venido. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Se cansaban de adorar al verdadero Dios y se devolvían a los ídolos. Por eso el Señor le decía: no se vuelvan a los ídolos. No permita que lleguen extranjeros, no se casen con mujeres extranjeras. Porque estas mujeres adoran a dioses falsos. Y se devolvían y adoraban a dioses falsos. ¿Sí? Porque a veces nuestra fe se ve que opacada por el temor. Y el temor del pueblo muchas veces era el no tener la comida, el no tener lo suficiente. Dudaban del Dios que los sacó de Egipto. Y a veces nosotros dudamos de Cristo. Nos queremos devolver a nuestra vieja naturaleza. Pero el camino de Dios hay que caminarlo día tras día, día tras día. Amén. Y por causa de lo que estos espías llenaron el pueblo del temor, dijo el Señor: ninguno de los mayores que salieron de Egipto entrarán a la tierra prometida. ¿Y cuántos años se quedaron dando vuelta? 40 años. Hasta que murieron. ¿Y hasta quién más murió? Moisés. Moisés también murió. Y entonces el Señor le profetiza a Josué y le dice que él va a ser el que va a entregar la tierra por heredad. Usted se imagina en Josué 1 cuando le va diciendo y le dice que Moisés, mi siervo, ha muerto, ahora levántate, porque a ti se te ha encomendado esta tarea. Usted se imagina el susto, pero al mismo tiempo voy a obedecer. Para Josué no fue fácil, era un reto, y ellos vivían por fe, porque ellos no eran hombres expertos en armador, no eran hombres de batalla, eran hombres que simplemente que se dedicaban en Egipto ¿a qué? A criar animales, a sembrar, ¿cierto que sí? Y el Señor viene y le dice a Josué, ¿cómo le dice? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo todos los días. Y así como el Señor le dice esto a Josué, también te lo dice hoy a ti. Yo recibo esa palabra para ti. Amén, mis amados. ¿Sabe? Y quiero hablarles algunos tipos de temor, porque uno piensa que el temor abarca todo, pero el temor también tiene tipos de temores, ¿sí? Y quiero hablarle un poco rápidamente, vamos bien de tiempo, ¿cierto, mis amados? Y quiero hablarles del temor a la incertidumbre. ¿Aló? Y el temor a la incertidumbre tiene que ver cuando usted es una persona controladora. ¿Cómo así, pastora? Que a usted le gusta controlar absolutamente todo. Y llega al evangelio y quiere controlar a Dios. Y quiere decir y decirle al Señor y exigirle en qué debe bendecirle. Y cuando el Señor no lo hace, usted se enoja con él. Y cuando ese pensamiento y esa forma de actuar está en
la mano de Dios no va a operar. Y te enojas con el pastor. Y te enojas con la iglesia. Porque no te dieron lo que tú querías. Y conozco una persona que estaba caminando en el evangelio y vio que en la iglesia se casaron unos líderes. Y entre todos recogieron, hicieron una boda preciosa. Y le dieron recogieron y hasta nevera. Esa persona contaba que le habían dado nevera, cama, eso era una cosa preciosa. Entonces este hombre dijo, yo también voy a hacer lo mismo. Se consiguió una novia en la iglesia. Dijo que se iba a casar y nadie movió un dedo. Y se casó con las uñas en lo poquito. Y quedó tan enojado porque no hicieron lo mismo con él. Y yo les pregunto, ¿quién honra a quién? ¿Porque había un favoritismo o porque Dios dijo que honraran a esos otros? ¿Ustedes qué creen? Porque Dios dijo que honraran, ¿cierto que sí? Y recuerdo una persona que me decía, ¿tú puedes creer? Me casé y entre los sobres solo recogí tanto. María, ¿por qué? Tan poquito. Y yo le dije, ¿tu esposo tenía dinero para pagar tu boda? Sí. ¿Tiene un buen empleo? Sí. Tú no necesitabas esa ayuda porque tu esposo Dios le había proveído. Mire usted, y se había enojado con la iglesia. Entonces Dios es el que honra, mis amados. Amén. Entonces ese miedo al fracaso es nosotros querer controlar todo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a mercar mañana? ¿Qué van a decir por esto? ¿Qué va a decir la vecina? Sí, y es quererlo controlar todo. También está el temor. Ya habíamos hablado un poquito de la soledad, pero es la angustia. ¿El temor a qué? A la soledad. Es la angustia por el abandono. Sí, le habías hablado que yo tenía ese temor. Sí, y por la angustia al abandono. El abandono de la pareja, el abandono de los padres, el abandono de los amigos. Sí, ese casi no lo vamos a hablar porque ya lo habíamos hablado. También está el temor a la muerte. El temor a la muerte. Siempre la vemos rondeando la familia y hasta nosotros mismos. Siempre estamos pensando que el enemigo nos va a matar. ¿Sí? Y sabiendo que la palabra dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y entonces es un pensamiento que cada cierto tiempo viene a nuestra mente. Y el enemigo lo conoce. Y por eso te manda estos dardos. Y acuérdese que el temor es una puerta. Y se abre la puerta que un demonio de muerte entre. Amén. ¿Estamos entendiendo? Se están como durmiendo. No se duerman porque el entendimiento tiene que ir siendo alimentado. Amén. Temor a hablar en público. Yo también pasé por eso. Ansiedad por ser visto, ya ahorita lo hablamos de la exposición, ¿se acuerdan? Expuestos por equivocarnos. Algunas veces es el miedo a que van a pensar los demás. ¿Sí? También el temor a las fobias. Fobias a las arañas, a las culebras, no sé, cada quien identifica un temor como son las fobias, ¿no? Y tenemos el temor al rechazo, preocupación por ser aceptados o valorados por otros, buscar la aprobación. Ahorita hablábamos también un poquito de eso. Amén. Y vamos a otro que no habíamos hablado, y es el temor al éxito. ¿Sí? Porque cuando construimos desde la base del temor, nos cuesta creer en Jesús. ¿Sí?
A veces queremos hacer negocios o buscar un trabajo, pero ya vamos con una mentalidad de derrota. ¿Sí? Temor siempre al fracaso, temor al éxito, hablábamos de eso, ¿cierto? Temor a sentir felicidad. Y yo pasé por eso, mis amados. Yo pasé por el temor a ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque yo nací en una familia violenta. Y yo fui una niña muy, ¿cómo les digo? De esa que es la recochera del salón. De esa que le gustaba reírse, echar chistes. Yo era una niña así. Y resulta que los días donde yo más reía, ¿cuántos han tenido esa risa que no puede parar? Y que usted se tapa y usted siente que se explota. Se le explota, ¿no? Y usted se ríe y se ríe, usted se goza esa risa y a veces le duele el estómago, ¿no? Yo tenía ese tipo de risas con mis compañeros del colegio. Pero da la casualidad, el enemigo me atacaba en esa área fuerte, que cada que yo iba llegando a mi casa, yo le veía la cara que la gente me mira. Y yo decía, algo pasó en mi casa. Y cuando llegaba, una mala noticia. Mi papá peleó con mi hermano, mi papá le pegó a mi mamá, la puerta la azotaron, ¿sí? Que mi hermano le tocó irse corriendo y siempre una mala noticia, ¿sí? Y se me olvidó decirles que también estuvo el temor a la muerte. Porque por causa de la violencia de mi hogar muchas veces deseé la muerte. Porque por causa de esa violencia, de ver una mamá abarcada por la violencia y no darnos amor, sino también juguete, yo me acostaba en la cama, recuerdo así pequeñito, y yo decía, ¿qué tal que yo me muriera? Y me pintaban el cajón y que todos se ponían a llorar y decían, Nana, ¿por qué te moriste? Y era mi forma personal de aplacar esa tristeza. Yo lo hice así, ¿sí? Y hay otro que es el temor a la fe. Porque el temor a la fe es ese temor a depender de Dios. Es ese temor de creerle a Dios. Es ese temor de creer en la palabra de Dios. Es ese temor de declarar la palabra de Dios. Es ese temor de profetizar la palabra de Dios. Porque queremos solucionar todo en nuestras propias fuerzas. ¿Aló? ¿Cuántos quieren solucionar todo en sus propias fuerzas? ¿Sí? Es ese temor de preguntarle al Espíritu Santo, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Es el temor de entregarle al Espíritu Santo nuestra vida y decirle, toma el control de mi vida, haz conmigo lo que te plazca, porque yo te pertenezco. ¿Cuánto le pertenecen aquí al Señor? Amén. Él pagó un alto precio por ti y por mí, y es un precio de sangre. Por eso tú no te perteneces a ti mismo. Amén. Y vamos a ir a Isaías, a Juan 4. Otra vez vamos a ir a Juan, primera de Juan 4. Porque el Señor nos daba una clave ahí para vencer este temor. Y yo no sé si aquí alguno se ha identificado con uno de estos temores, o que tenga otros temores adicionales. ¿Cuál es tu zona de seguridad? A veces tenemos zonas de seguridad. ¿Sabía usted que una persona bulinera, su seguridad es hacerle bullying al otro, ofender al otro, criticar al otro? Pero es una persona que también tiene temores. ¿Sabía que una persona que te critica todo el tiempo es una persona que te envidia y tiene temores de seguridad, de rechazo? ¿Sabías eso? Entonces, mis amados, les decía que desde que salimos de ese vientre de la mamá luchando por nacer,
estamos ahí luchando por nacer, empezamos a crear unas raíces de temores que nos paralizan y que nos enceguecen. ¿Sí? Entonces, en Juan 4:18 hay una clave y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? ¿Y cuál es ese perfecto amor? Y vamos a ir hasta el 7. Sí, estamos en Primera de Juan, pero yo lo uso. Primera de Juan 4:18. Y mire, en el 7:4-7, mire lo que dice. 4:7. ¿Ya estamos todos ahí? Dígame un amén. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de qué? De Dios. ¿Sí? ¿Y conoce a quién? A Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y vamos a leer en el 9 cuál es ese amor que Dios nos ha mostrado. Porque usted ve la persona pecando, usted ve la persona metida en su mundo de pecado y dice: Dios me ama tanto. Y queremos hacer a un lado a Cristo, las iglesias, el evangelio, la palabra, el espíritu, y vivo en una burbuja de pecado diciendo: es que Dios me ama mucho. ¿O cuántos no han visto personas así? Yo les voy a decir cuál es el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? Para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿A dónde? Al mundo. Para que vivamos ¿qué? Por Él. ¿Sí? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos está amando Dios? ¿Por medio de quién? ¿Del sacrificio de quién? De Jesús. Y solo ese sacrificio de esas películas que tú te ves, o los que se están viendo de Chosen, aunque no ha llegado la parte del sacrificio, es la muestra de amor más grande de Dios para el mundo. Y dice que ese amor perfecto, que se llama Cristo Jesús, y que es un amor que es así, yo siempre lo comparo así, es un amor directo con Dios. Y es un amor que también se llega hacia el hermano, ¿sí? Y aún hacia los enemigos. Amén. Y miren, mis amados, y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos como los unos ¿a quién? A los otros. A los otros. Por eso el amor es conocer a Dios. El amor es conocer a Dios. Y vamos a leer hasta el 21. Leámoslo en el 20, desde el 20. ¿Listo? ¿Ya estamos todos ahí? Dígame en un amén. Amén. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. ¿Sí? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿qué está pasando con la humanidad? Está construyendo sobre una mentira.
Y el infierno se está llenando de gente que ha construido una fantasía de lo que es Dios. Aló. Por eso yo le conozco en su palabra. Cuando yo leo su palabra con el ¿qué? Entendimiento. Con el Espíritu Santo, cuando yo le digo, Señor, revélame tu palabra. Y les cuento que yo anoche estaba orando y me arrodillé, postré mi cabeza y me dio un dolor acá así. Y recordé que la palabra que arrodillarse es una forma de adoración, pero postrarse es humillación total. Es usted tirado con la cabeza en el piso, diciéndole no soy nada. Porque el Señor, cuando te muestra estas cosas, es para que tú digas, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuántos débiles hay aquí? Amén. Para ser fuerte en el Señor? Amén. Ponte de pie si tú eres un débil. ¿Cuántos han identificado temores aquí? Vamos a subirle un poquito el... Son puertas abiertas. Son puertas abiertas. Y les cuento que el temor al abandono me golpeó fuerte, me golpeaba fuerte. Siempre soñaba que mi esposo me abandonaba. Yo le decía, bueno, ¿tú qué? Yo me levantaba brava, tú me abandonaste en el sueño. Y se la montaba. Y, pero si es un sueño. Sí, pero es que el Señor nos habla por medio de los sueños. Sí, y eso me empezó a parecer raro. Y yo, bueno, pero caramba, porque yo estoy así. Y el Señor me mostró que yo tenía abandono en mi corazón por el rechazo de mis padres. Entonces, por sentirme abandonada por mi mamá y mi papá, que no los culpo porque ellos también vienen del rechazo. Sí, cuando tú aprendes que tus padres también vienen con formas de pensar, entonces tú aprendes a amar y a perdonar. ¿Cuántos van a perdonar a sus padres? Amén. Los que han estado con rabia de sus papitos. Sí. Cuando usted tiene rabia, usted no ve el esfuerzo del otro. Usted no ve una mamá que es luchadora. Yo decía, mi mamá nunca iba a mis reuniones. Claro, porque tenía 2 trabajos para comprarte los útiles escolares. Sí. Y cuando uno es inmaduro, uno juzga a los demás. Uno juzga a la iglesia. Yo he escuchado gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque los pastores allá toca pedir cita 3 meses. ¿Y la iglesia cuántos miembros tiene? 1000. Y si los 1000 piden cita, dime tú cuándo vas a ver el pastor principal. Tienen que formar otros pastores para que esos otros pastores entonces te cuiden, porque él no puede, porque él tiene la responsabilidad de la palabra y la oración. Amén. Entonces, los temores son puertas abiertas a Satanás y demonios que nos han llenado de mentira, y demonios que nos han dicho no eres capaz, y demonios que nos han tenido en un círculo vicioso de mentiras y circunstancias. Y yo te quiero pedir ahora que cierre tus ojos. Cierra tus ojos. Y ora conmigo. Vamos a orar juntos. Todos unánimes juntos, unísono. ¿Saben qué es unísono? La misma voz. Ponga su manito en el corazón. Y va a decir, espíritu de temor. Espíritu de temor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te ato y te echo fuera. Fuera. Dígalo con fuerza, fuera. Fuera de mi vida. Fuera de mi mente. Fuera de mi casa. Fuera de mi corazón. Fuera de mi familia. Fuera de mi hogar. Fuera de la iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe liberación. Respira profundamente. Todos respiren por la nariz, respiren.
Y suelta por la boca. Suelta. Soy libre. Diga, soy libre. Soy libre. Porque tu palabra me limpia, me libera, me transforma. Y Espíritu Santo, libérame con tu poder y con tu gloria. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto le adora? Santo, santo, santo. Aleluya. Él es bueno, iglesia. Él es bueno, Él es bueno. No vamos a tener temor por lo que viene. No vamos a tener temor cuando veamos los terremotos, cuando veamos estos gobiernos dañados. No vamos a tener temor, porque usted es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si el Señor le empieza a mostrar temores, empiece a sacarlos de su vida. Empiece a sacarlos de su vida. En el nombre de Jesús. Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Y los que están viendo Yo soy en la transmisión, yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes son libres ahora por el poder de la palabra de Dios. Y esta palabra que hoy el Señor trajo es poderosa. Yo lo creo, porque es una palabra de unción. Es una palabra que vino a cambiar ¿qué? Nuestra forma de pensar.